preguntaba: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús respondió: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. En esta mañana de Viernes Santo, queridos hermanos de la Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista, anunciamos con nuestros estruendos de tambores la luz de vuestras velas, el verde esperanza de vuestros capirotes, que Dios, en Jesús, la palabra encarnada, la palabra hecha carne, se termina de pronunciar solemnemente en la cruz. Jesús, palabra, nos revela el rostro auténtico de Dios en el suplicio horrible de la cruz. Jesús es condenado por blasfemo en el nombre de Dios. Jesús es crucificado y asesinado. La pasión de Cristo tiene como raíz la pureza, la salvaguarda de la integridad de un Dios que es el pretexto para matar a Jesús. En el nombre de Dios, a lo largo de la historia se han cometido crímenes e injusticias. ¿Cuántas veces hemos utilizado a Dios en función de nuestros intereses? Son las palabras del ladrón a Jesús: sálvate a ti mismo y a nosotros. Dios en la cruz pierde a su pueblo, a sus sacerdotes que no quieren salir de la antigua alianza, del culto vacío, de la ley que les gobierna, la ley que condena más que salva. Dios Padre pierde la dominación y el reconocimiento callando en la cruz, permaneciendo en silencio, oculto. Pero Jesús no oculta el rostro de Dios, antes bien lo clarifica, lo revela. Dios es amor. Jesús nos muestra que Dios es el Dios que ama incluso a los enemigos. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Dios es el Dios de Jesús que perdona a la mujer adúltera sin condenarla. Yo tampoco te condeno, vete y en adelante no peques más. Dios es el Dios de Jesús que es capaz de dejar las 99 ovejas del rebaño y va en busca de la oveja perdida. Dios es el Dios de la parábola del hijo pródigo, que está esperando el regreso del hijo, que cuando le ve llegar se echa al cuello, lo besa, y lo besa solo como Dios sabe besar. Dios es el Dios de Jesús que perdona cuando le están asesinando. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Señor, ayúdanos a descubrirte. Ayúdanos a descubrir al Dios vivo y verdadero que tú nos muestras, al Dios que solo es amor y pide que nos amemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
de Cristo en la cruz. Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Como cada año actualizamos el Viernes Santo la escena de Cristo en la cruz. Dos cruces se levantan en el Monte Calvario y en medio de los dos ladrones está muriendo el justo, el Hijo del Hombre. ¿Cómo es posible que esté muriendo el autor de la vida? En la muerte del justo se manifiesta la gran tragedia del ser humano. Jesús ha hablado todo lo que tenía que decir en vida. El que tenga oídos para oír, que oiga. Con el lavatorio de pies ha expresado un amor verdadero y completo a la humanidad, sin mediocridad ni medias tintas. Amaos unos a otros como yo os he amado. Yo para esto he venido al mundo. Pero ahora Jesús sufre el peor de los tormentos, la dura soledad, los mayores dolores en su cuerpo y un gran desgarro en su alma. Jesús, en el pedestal de la cruz, sufriendo el desprecio y la humillación de tantos, levanta la mirada y ve al discípulo que tanto quería, y a María, su madre. María ha comprendido que la vida está solo para amar sin medida, hasta el final, hasta la última brizna de esperanza, aunque duela, aunque tenga el corazón desgarrado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.